Bien, buenos días, gusto de verles. Eh, He tenido la bendición de compartir con ustedes esta mañana. Eh, y quiero, quiero compartir en este día, ahí está el título, una palabra que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 15. Y el título del mensaje de hoy es Dios en el silencio cuando el fuego ya no es suficiente. ¿Sí? ¿Micrófono? De Jamin. Ahí está. Bien. Veamos lo que dice Primera de Reyes 19 del 1 al 15. Todos trajeron Biblia, ¿cierto? Qué bueno. Acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bien, gracias, Hamilton. Es muy interesante y significativo este pasaje, esta porción. Bueno, como toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos habla y nos enseña muchas cosas, ¿cierto?, a nuestro corazón. ¿Y qué podemos ver aquí? Conocemos toda la historia del profeta Elías, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar en su ministerio, fue un ministerio extraordinario. Yo pensaba minutos antes, a propósito de esto, todo su ministerio, aunque el desarrollo del ministerio de los profetas no era un ministerio fácil, no era fácil ser profeta. Y Elías, de manera extraordinaria, fue usado por Dios, ¿sí?
de manera sobrenatural. Y la vida cristiana, aunque probablemente no se ajuste, por decirlo de alguna manera, a cómo la vivieron los profetas, ¿sí? Porque realmente es un desafío lo que Dios hizo a través de los profetas, ¿sí? Cómo Dios usó extraordinariamente y particularmente al profeta Elías. ¿Y qué vemos aquí? Que todos podemos admirar aquellos momentos, ¿cierto?, poderosos donde Dios se manifiesta. Y de alguna manera todos quisiéramos experimentar situaciones extraordinarias, sobrenaturales de parte de Dios. Y puede que sí, puede que todos nosotros en algún momento hayamos vivido experiencias sobrenaturales, por cierto. Pero lo interesante es que en la vida cristiana no siempre va a ser así. Va a haber momentos en los cuales probablemente, como lo vivió el profeta Elías, después de haber derrotado a los 450 profetas de Baal, de manera sobrenatural Dios respaldó su ministerio, ¿cierto? Descendió fuego del cielo y Dios se manifestó de manera extraordinaria. Pero inmediatamente después, ¿qué sucede? Elías dice que el verso 3 dice, viendo pues el peligro, estamos hablando de Elías, ¿sí? Este profeta que se dejó usar y que Dios usó de manera extraordinaria, y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Este es como el refrán que dice, soldado que arranca, sirve para otra guerra, ¿cierto? Elías un poco, no sé si conocía el refrán, pero uno dice, pero ¿cómo Elías? Si hace un momento atrás Dios respaldó tu ministerio, ¿sí? Te burlaste de los profetas de Baal, ¿sí? Fueron degollados 450 profetas. Dios lo respaldó de manera sobrenatural, extraordinaria. Osadamente Elías desafió a los profetas de Baal, se burló de ellos. Y Dios respaldó su ministerio. Pero no bastó más que escuchara de parte de Acab, ¿cierto? O de Jezabel, que había puesto precio a su cabeza, y dice que huyó para salvar su vida. Para salvar su vida. ¿Se ha visto usted en algún momento, tal vez, o esta palabra le representa de alguna manera? Hemos vivido situaciones probablemente en donde después de un gran momento de euforia espiritual, ¿sí? Nos hemos sentido casi invencibles en el Señor. Hemos visto la mano de Dios actuar sobre nuestra vida, hemos visto el respaldo de Dios y de pronto viene una situación determinada, tal vez no una amenaza tan grande probablemente como la que vivió o la que oyó Elías de parte de Jezabel. ¿Y qué sucede? Puede venir el desánimo, ¿cierto? Y uno se pregunta y puede preguntarse a sí mismo, ¿pero qué me pasó? Pero Señor, tú sabes cómo yo he confiado en ti, cómo yo he creído en ti, y bastó escuchar tal situación y nos llenamos de temor. ¿Cómo puede ser que un siervo tan valiente como Elías, usado por Dios de manera extraordinaria, poderosa, cómo puede ser que haya caído en una depresión tan profunda? ¿Cómo? Y esta pregunta nos debe hacer reflexionar respecto de que no necesariamente, así como Elías, siendo un profeta como lo fue, estaba exento de también sufrir momentos de desánimo, de desaliento y de depresión ante una amenaza, ¿sí? Lo que nos hace ver también y aceptar que muchas veces probablemente nosotros nos podamos encontrar en esas situaciones. Pero vamos a ver cómo Dios usa todo a favor nuestro, porque aún Dios no desechó a Elías, ¿cierto? Entonces podemos ver que la vida espiritual no siempre se mueve
de milagro en milagro. No siempre vamos, aunque la palabra de Dios dice que la vida, ¿cierto?, del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Vamos de gloria en gloria, pero el ir de gloria en gloria no nos exime de vivir momentos que probablemente no sean tan gloriosos, por decirlo de alguna forma. Porque también esos momentos difíciles también son parte del proceso de Dios para que Cristo sea formado en nosotros, aún en nuestra debilidad, aún en nuestras luchas, en nuestros quebrantos, el Señor hace su obra. Entonces, queremos entender que la obra de Dios y como Dios hace en nuestra vida, no siempre va a ser como nosotros pensamos. Aún los momentos de quebranto, Dios los puede usar definitivamente, ¿sí? Aún los más fuertes pueden caer en crisis. Y eso es lo que vimos en el profeta Elías. Dice que viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y dice, y deseando morirse. Es como esta reacción es bien natural en lo humano, ¿sí? Los seres humanos ante situaciones de mucha congoja, de mucho dolor, de mucha, ¿sí? Tal vez en situaciones donde experimentamos un temor muy grande, como que a veces viene el pensamiento, Señor, como Elías, quítame la vida, quisiera morir, como dice el salmista, que me diera alas para ir al extremo, ¿sí?, de la tierra, desaparecer de este lugar, huir de este problema, huir de este dolor, huir de esta aflicción. Elías quiso morir. ¿Pero qué te pasó, Elías? Hace un rato atrás, mira lo que Dios hizo contigo. Se le olvidó. Bastó una amenaza para que el gran Elías comenzara a experimentar toda esta crisis que significó la amenaza de Jezabel sobre su vida. Elías había visto el poder de Dios, pero bastó solo una amenaza, que basta en nuestra vida para que probablemente reaccionemos o hayamos reaccionado como Elías, ¿sí? Pequeñas cosas, a veces pequeñas situaciones pueden llevarnos a un momento de crisis espiritual, ¿sí? A un momento de crisis. Vemos que Elías se sintió agotado físicamente y emocionalmente. ¿Se ha sentido usted así? ¿Se ha sentido agotado físicamente, emocionalmente? Probablemente, ¿cierto? Probablemente. ¿Y qué pidió en ese momento? Pidió morir. Pidió morir. Definitivamente no somos diferentes a Elías. Y debemos considerar que Elías no era un incrédulo, ¿sí? No era un incrédulo que dudó de su fe. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Eso es lo que dice Santiago 5:17. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí está. Elías dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pasiones semejantes a las nuestras. No era distinto a nosotros, ¿sí? Pero dice que oró fervientemente. Y eso es aplicable también para nuestra vida. Así como Elías vivió un momento de crisis, pero ese mismo Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, así nosotros también podemos orar. Y Dios nunca va a desechar nuestra oración, nuestro clamor, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Debemos saber que aunque podamos estar cansados, desanimados, no debemos desconocer que Dios de igual forma se preocupa de nosotros.
Dios se preocupó de Elías. Y vamos a ver, y lo acabamos de leer. Vemos que Dios no descarta a sus hijos por sus emociones. Dios no descartó a Elías, ¿sí? A veces podemos pensar que Dios nos descarta. Es como cuando nos sentimos cansados, desanimados, agotados, en fin, deprimidos. Probablemente usted piense que Dios se alejó, se apartó de usted, que Dios ya no le ama, que Dios ya no, ¿sí? no está interesado en su vida, porque esa es la tendencia natural, esa es nuestra reacción natural ante estos sentimientos, estas emociones que muchas veces pueden llegar a nuestro corazón. Al contrario, Dios se acercó de manera compasiva a Elías, con ternura. Dios es un Dios que se compadece de nosotros, porque aún los más fuertes pueden caer como Elías, ¿sí? Aún los más fuertes. Elías era un hombre fuerte espiritualmente hablando, un hombre que confiaba en Dios, creía en Dios, pero aún con toda esa fortaleza, con toda esa confianza, con toda esa seguridad, llegó un momento de crisis. Y el profeta dice, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, quítame la vida. ¿Qué más podemos ver a través de este pasaje? Que Dios siempre nos cuida antes de hablar. Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros temores. Y Dios así también lo hizo con el profeta Elías, ¿sí? Dice el verso 5, y aquí, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dios sabía dónde estaba Elías y envió un ángel que le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Por qué? Estaba cansado Elías. Después de una batalla espiritual extraordinaria como la que tuvo, sumado la amenaza de Jezabel, debe haber estado cansado. Sí, se deprimió, se desanimó, pero estaba cansado. Y Dios no fue indiferente a esa condición de Elías. Y envió un ángel. No lo recriminó. Envió un ángel que le dio comida, ¿sí? Y volvió a dormirse. Volvió a dormirse. Estaba definitivamente muy cansado Elías. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Esto es interesante. Largo camino te resta. Cuando hemos vivido probablemente momentos difíciles donde nos desanimamos, nos sentimos cansados, agotados, pensamos hasta aquí llegué. Y nos olvidamos que aquel que comenzó la obra en nosotros es fiel para terminarla. Pero nosotros a veces, decidimos bajarnos y decir, Señor, hasta aquí llego. Si no es Dios el que dice, hasta aquí llegas, mal hacemos en tomar nosotros decisiones por nuestra cuenta. Elías quiso decir, hasta aquí llego, aquí me quedo, aquí me muero, debajo de este enebro aquí me voy a quedar. Y después buscó una cueva. Y a veces así actuamos. Pero el Señor, ¿qué le dice? Levántate y come, porque largo camino te resta. Dios envió a su ángel no con amonestación, sino con pan y agua. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, a través de su palabra. Cuando estemos deprimidos, cuando nos sintamos así, tenemos que ir a su palabra, aún ahí debajo del enebro, en ese momento de dolor, de angustia, de desánimo, de desaliento.
Ahí Dios enviará su palabra o enviará un ángel también. A alguien que nos hable, que nos dé una palabra de aliento de parte de Dios. Porque Dios no es indiferente a nuestra condición, a nuestra necesidad. Vemos que Elías necesitaba descansar. El descanso es algo importante, necesario en nuestra vida. ¿Sí? Dios lo enseña. Aún Él mismo dice, ¿sí? El séptimo día Dios lo santificó para descansar. Para que descansemos. Dios quiere que descansemos. No podemos convertirnos tampoco en Martas, ¿sí? Marta, afanada y turbada en muchas cosas. Ella pensó que era la mejor decisión, estar afanada ahí atendiendo. El Señor estaba de visita y dijo, hay que atenderlo, hay que hacer esto, lo otro. Y María, la sinvergüenza, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No tuvo en cuenta que su hermana corría afanada para allá y para acá y sentada a los pies del Señor escuchando. Y Marta dijo, aquí voy a reclamar y va a salir perdiendo María. Y el Señor le dijo, no, Marta, tú estás afanada y turbada en muchas cosas. Y María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. O sea, lo más importante es que esté escuchándome, que tú me escuches, Marta. Y a veces estamos como Marta, afanados, pensando que el mucho hacer, el mucho que hacer es bueno, es espiritual, hasta espiritual. No necesariamente. ¿Sí? También necesitamos descansar. Elías necesitaba descansar definitivamente, necesitaba alimentarse, reponer fuerzas antes de recibir instrucciones de parte de Dios. ¿Sí? Él había colgado, no sé, el ministerio profético, por decirlo. No la toalla ni los guantes. ¿Sí? El manto, ¿sí? Porque el manto es lo que le traspasa después a Eliseo. ¿Sí? Dijo, hasta aquí llego. Pero dijo, no, Elías. Usted se ha sentido o ha tenido la intención o ha venido el pensamiento de decir, ya, hasta aquí llego. Probablemente. Pero por la gracia de Dios, hoy está aquí. Y debemos perseverar. ¿Sí? Cada vez que pienso en esto y pienso en los años de vida cristiana, digo, Señor, guarda mi corazón. Por la gracia de Dios llevo 30 años de caminar con el Señor, no exento de muchas cosas que son parte y han sido parte del trato de Dios para mi vida y para mi corazón, pero eso no significa que ya la tarea está cumplida o ya es suficiente, ya no necesito nada más que aprender, sino al contrario, Señor, guarda mi corazón para seguir perseverando. Ese fue uno de los consejos que recibí cuando recién conocí al Señor. Me dijeron, Cristian, tienes que perseverar. La vida cristiana es un perseverar cada día. Perseverar. Y es lo que hacían los discípulos en el libro de Hechos. Dice que perseveraban, ¿cierto? Todos los días, unánimes, juntos, perseveraban. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Eso es lo que dice el libro de Hechos. Entonces vemos que Dios se preocupó de Elías, lo cuidó, lo alimentó, ¿sí? Le permitió que descansara, porque había todavía un camino que recorrer. Y así también para con nosotros. Necesitamos entender esto. El Señor está preocupado de nuestro cuidado, de nuestra alma, ¿sí? De nuestro descanso. El Señor estaba preocupado de Elías. Él lo entendía. Él no fue con reproche ahí a donde Elías. ¿Sí? Pero ¿cómo, Elías? Me decepcionas, Elías. Mira cómo te respaldé, Elías, por favor. Y me sales con esta. Mira que una simple amenaza. Mira cómo te dejó. Mira dónde estás, Elías, por favor. Huiste como un cobarde después de haber matado a 400 profetas, 450 profetas de Baal. Yo he respaldado tu ministerio
Y me sales con esta. Perdón, desperté la guagua. Sí. No era mi intención. ¿Qué vemos aquí? Que Dios no hizo eso. ¿Sí? Lo que Dios sabía que Elías necesitaba era descanso, era alimentarse, pero necesitaba una nueva palabra. ¿Sí? En cumplimiento del ministerio profético que él tenía. ¿Sí? Levántate y come, porque largo camino te resta. Y dice el 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Ninguna de las comidas que hoy existen, ni probablemente las que llevan a la NASA al espacio, tiene la capacidad de alimentar por 40 días y 40 noches a alguien. Pero miren la comida que Dios le dio a Elías. ¿Sí? Extraordinaria. Podríamos tener esa comida. Come una vez y tiene para 40 días. Estaríamos todos esbeltos, ¿cierto? Comió y pudo estar 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. 3. Dios se revela en formas inesperadas. Verso 9 al 13 dice, y allí, ¿qué hizo Elías en Horeb? Se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Interesante esta pregunta. Puede ser muy obvia, está en una cueva. Pero ¿por qué Dios le dice, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué representa la cueva? Es el lugar donde usted y yo probablemente en algún momento hemos ido o hemos querido ir para escondernos de las amenazas que se ciernen sobre nosotros, de nuestros temores. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Como diciendo, Elías, este no es tu lugar, Elías. ¿Qué estás haciendo aquí? Es como que si Dios nos dijera a nosotros, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo ahí en esa cueva tú? Ahora cabría preguntarse, ¿estás en una cueva? ¿En qué cueva estás? ¿En la cueva del temor? ¿En la cueva de la inseguridad? ¿En la cueva del desánimo? ¿En la cueva del desaliento? ¿En la cueva de la incertidumbre? ¿Del temor? ¿De la amenaza? ¿En qué cueva estás? Y Dios te dice en esta mañana, ¿qué haces ahí? Como que Dios dice, no te hice para meterte en una cueva, Elías, eres mi profeta, te he ungido con mi espíritu, te he dado poder, he respaldado tu ministerio. No para que te metas en una cueva, no para que te escondas, Elías, por favor. ¿Cuántas veces nos hemos escondido como Elías? Y Dios nos dice, ¿qué haces ahí? Yo no te hice para que te metas en una cueva, para que vivas en una cueva. ¿Sí? No eres un Neandertal. ¿Sí? Un hombre cromañón. Somos hijos de Dios. Y Dios no nos hizo para vivir en cuevas. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Dios no nos llamó definitivamente para estar en una cueva. Y el verso 11 dice, Él le dijo, sal fuera. Ahí Dios ya le venía hablando. Lo ve que está en la cueva, le pregunta, extrañándose por qué estaba ahí, y la orden es, sal fuera. Sal fuera, Elías.
Para que Dios te hable, para que Dios nos hable, tenemos que salir de la cueva. Ahora en la soberanía de Dios, Dios puede hablar en la cueva, fuera de la cueva, al lado de la cueva, al extremo del mundo, de cualquier parte. Pero Dios le da una orden a Elías y le dice, sal de la cueva. Dios te puede hablar aún en la cueva, ¿sí? Pero Dios no quiere que estés ni permanezcas en esa cueva. Sal fuera. Sal fuera. ¿Sí? Y el verso 12, el 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios se reveló a Elías fuera de la cueva. No se reveló tras el viento que rompía las peñas, los montes, que quebraba las peñas. Ahí no estaba el Señor. Ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Elías, digamos que estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, a ver a Dios, a entender a Dios en esas cosas extraordinarias, en esos hechos extraordinarios como los que acababa de ver. Pero no siempre Dios nos habla a través de esos hechos extraordinarios, sobrenaturales. No fue a través del viento que rompía las peñas, no fue a través del terremoto. A veces podemos andar buscando eso. Pero para entender cómo Dios habla, necesitamos salir de la cueva. Y a veces Dios, como lo hizo con Elías, se manifestó en un silbo apacible. Dios es soberano. No podemos encasillar a Dios en nuestros esquemas. Que Dios habla así, que Dios siempre hace así, lo hace de esta manera, de esta forma. Cuando sucede esto, cuando sucede esto. A veces queremos encasillar a Dios. Y a veces aún osadamente podemos decir, yo conozco a Dios. Creo que estamos en el proceso. Hay muchas cosas, muchas, infinitamente, de cosas, de formas, que aún no conocemos de Dios, porque Él es soberano. Y Dios ciertamente las ha dejado aquí escondidas, guardadas, veladas para sus hijos, porque para nosotros son esas revelaciones de cómo Dios actúa, cómo Dios quiere revelarse, cómo Dios quiere que lo entendamos. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros, ahí sí creo que es válido, tenemos que ampliar nuestra mente espiritual, abrir nuestros sentidos espirituales para no ponerle esquemas, estructuras al poder de Dios. Y ser sensible, Señor, tú eres Dios, tú eres soberano. Señor, háblame. Permite que yo pueda oír tu voz, no a través de mi esquema, no a través de lo que yo creo, no a través de lo que yo pienso, me imagino, sino conforme a tu soberanía. Señor, habla. Señor, por favor, manifiéstate. No necesariamente a través del viento, de las peñas, del terremoto, del fuego, de hechos sobrenaturales, extraordinarios. Generalmente, por lo menos a mí, cuando Dios me habla, es en quietud, en silencio.
viene la voz de Dios y habla a mi corazón. Pero también he visto cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve de forma sobrenatural. Porque Él hace como Él quiere. Y así lo hizo con Elías. Entonces vemos que Dios se manifestó a Elías, ¿cierto?, a través del silbo apacible. Y como decía, la presencia de Dios no siempre viene con espectáculos, ¿sí?, con cosas extraordinarias. A veces viene con paz y quietud. Y a veces necesitamos estar quietos, necesitamos estar en paz. Porque cuando estamos como Marta no podemos oír lo que el Señor dice. Estamos preocupados de muchos afanes, muchos quehaceres. En cambio, María estaba quietita, poniendo atención. Y ella podía recibir lo que Dios le estaba hablando. Por eso Jesús le dijo, no le va a ser quitada la mejor parte. Ella ha decidido la mejor parte y no le será quitada. Si tú y yo vamos de un lugar para otro y nos movemos y estamos ahí inquietos, hiperkinéticos, haciendo muchas cosas, es difícil poder escuchar la voz de Dios. Dios podría hacerlo igual. Pero Dios quiere que estemos quietos, que escuchemos su voz, que seamos sensibles. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que necesitamos aprender a encontrar a Dios también en lo sencillo. No solo en lo extraordinario, en lo sencillo. Y yo creo que todos hemos tenido experiencias donde Dios nos habla en las cosas más sencillas. Miren, les voy a contar algo que puede parecer muy loco, muy súper, que sobre espiritualicé una situación. Pero siento que Dios me habló ahí. La semana pasada iba caminando por Lautaro y como hoy en este tiempo es otoño, los árboles tienen sus hojas secas y caen. Y entonces iba pasando y de pronto agarré una hoja seca y la quise tirar y no se soltó. ¿Y saben qué vino a mi corazón? Yo dije, Señor, definitivamente, si tú no quieres que esta hoja caiga, no va a caer. Yo la tomé y la tiré, porque está seca. Lo lógico es que se hubiese salido, soltado. Pero cuando yo la tiré, estaba firme. Como que Dios me dijo, si yo no quiero, esa hoja no cae. No porque tú la agarres y en la lógica de otoño, lo natural es que la hoja caiga, se va a caer. Eso entendí de Dios. ¿Sí? En un hecho tan sencillo. No fue algo sobrenatural, no hubo viento, fuego, no se rompieron las peñas, ¿sí? No se partió la calle, no. Simplemente pesqué la hoja y no se me... ¿Sí? Casi como que quedé picado, ¿sí? Porque iba caminando y pesqué la hojita y la tiré. Y no se cortó, no se salió. Y Dios me dijo eso. Si yo no quiero que esa hoja caiga, no va a caer. Aunque tú digas, está seca, Señor, tiene que caer, es otoño. Pero si yo no quiero, no cae. ¿Se dan cuenta? En algo tan sencillo, tan insignificante, Dios puede hablar a nuestro corazón. Y podemos entender la soberanía de Dios. Pero Señor, ¿cómo usas ejemplos tan básicos, Señor, para hablar? Bueno, así es Dios. A veces nosotros juzgamos el actuar, el mover de Dios, así como, y tan sencillo. Y bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si Dios te quiere hablar y nos quiere hablar al corazón, Dios va a usar aún una hoja seca, ¿sí? Para decirnos que Él es rey, que Él es soberano. Imagínense. Elías estaba acostumbrado a ver la mano de Dios de manera extraordinaria. Él se sintió, me imagino, muy respaldado en su ministerio porque Dios lo respaldó, Dios envió fuego, ¿sí? Consumió todo eso. Pero en este momento Dios le habló de una manera diferente, ¿sí? Y Dios le da una nueva misión a Elías
Verso 15. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto, a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y el 16 dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sí? Y Elías se había querido retirar antes. ¿Sí? Se había querido retirar antes. Por eso digo, es cuando Dios quiere, es cuando Dios dice. Ni siquiera nuestro cansancio, nuestro desánimo, nuestro desaliento puede decidir cuándo. Es Dios. Pero Dios se preocupó, ¿sí?, de la condición de Elías, por cierto. Le dio una nueva misión, porque Elías aún tenía un propósito. Y así también nosotros. Cuando usted se sienta como Elías y piense, hasta aquí llegué yo, hasta aquí no tengo fuerza, estoy desanimado, estoy desanimada, estoy deprimido, deprimida, estoy en una cueva, estoy en esta condición, y usted piense que hasta ahí llegó su vida, recuerde el profeta Elías. ¿Sí? Y que al igual que Elías, que Dios le preguntó, Dios le va a preguntar a usted, ¿qué haces ahí? ¿Sí? ¿Qué haces ahí? Entonces el camino, definitivamente el llamado no siempre es lineal, como lo vemos en la vida de Elías. Hay pausas, hay crisis, hay silencios, pero Dios siguió guiando al profeta. Si usted y yo aún estamos respirando, ¿sí?, es porque Dios no ha terminado con nosotros. El día que dejemos de respirar es cuando Dios diga, hasta aquí. ¿Sí? El día de nuestra graduación, como dijo Jaime Murrell, es el día de nuestro funeral. Ahí nos graduaremos y ahí ya, pero eso lo va a determinar el Señor. ¿Sí? No antes, no antes. ¿Qué vemos? Que nuestras crisis, a través de lo que vemos en Elías, no definen nuestro valor ante Dios. Porque Él sigue teniendo una misión para cada uno de nosotros. Aún en medio de la crisis, Dios tenía una misión para Elías. Elías pensó que hasta ahí había llegado su vida. Hasta ahí había llegado su ministerio. Pero no. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que lo llamó. Si Dios a usted lo llamó y usted un día hizo al Señor Jesucristo el Señor y el Salvador de su vida para que se sentara en el trono de su corazón, Él y solo Él puede decir hasta cuándo. Solo Él. Ni siquiera usted o yo. Podemos taimarnos, podemos molestarnos, podemos deprimirnos, podemos irnos a una cueva, pero solo Él puede decir hasta aquí. Y si nos vamos a la cueva, va a ir igual que Elías y nos va a decir, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Finalmente, como conclusión, Dios es el que restaura, y nos habla en el silencio. Dios es el que restaura. Él restauró a Elías, lo alimentó, permitió que descansara, volvió a alimentarlo, volvió a descansar. Y ya cuando estuvo fortalecido, le dio instrucciones. Y lo restauró en su ministerio. Le dijo, Elías, hey, aún queda mucho por hacer. ¿Sí? Aún queda mucho. No ha terminado tu ministerio. Vuelve por tu camino, ¿sí? Porque aún queda mucho por hacer, por andar. Y así también para cada uno de nosotros. Aún queda camino por andar. Si te has sentido como Elías en esta mañana, que puedas recibir esta palabra y de parte del Señor
y entender, porque aún largo camino te resta. Aún nos resta un largo camino. Elías pensó que estaba solo, pensó que había fracasado, ¿sí? Pensó que todo había terminado, pero ¿qué hizo el Señor? Dios lo restauró, lo alimentó, le habló con ternura, ¿sí? Dios fue tierno con Elías y lo volvió a enviar. Y así hace Dios también con cada uno de nosotros. ¿Qué ha estado pensando usted en este tiempo a la luz de esta palabra? ¿Se identifica en algo? Tal vez ha estado pensando como Elías. Ha llegado a un punto en su caminar con Dios que lo ha llevado a pensar probablemente como Elías. ¿Qué nos enseña esta palabra el día de hoy? Primero, que no somos menos espiritual por estar agotados. Elías no era menos espiritual, simplemente estaba agotado, se había desanimado. ¿Sí? Dios no lo desechó, así como también Dios no lo hace con nosotros. Dios se acercó en su debilidad y así lo hace también con usted y conmigo. Dios se acerca en nuestra debilidad, no solo en la fortaleza. Dios estuvo con Elías cuando descendió el fuego y quemó todo. Pero también el Señor estuvo con Elías en su momento de debilidad. Y así Dios también está con cada uno de nosotros. Aunque tú te sientas a veces en esos momentos especialmente de debilidad, de desánimo, de desaliento, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado, no siento a Dios, siento que Dios no me ama, siento que Dios no está aquí, siento. Cuando se vea repitiendo esas palabras, acuérdese de Elías. ¿Sí? Y al igual que Dios estuvo con Elías, Dios está con usted en su debilidad. Dios no es un Dios que desecha. ¿Sí? Es un Dios que siempre está a nuestro lado para animarnos, para alentarnos. Él no siempre hablará en el fuego, a través de hechos extraordinarios, sobrenaturales, pero sí, siempre hablará. Siempre. No metamos a Dios en una casilla, en un esquema. Dios siempre hace así, en estos días, de esta forma y de esta forma. Nunca haga eso, porque ese no es Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. No lo podemos encasillar en nuestros esquemas, en nuestra lógica. Dios no cabe ahí, no hay espacio para contener a Dios. No podemos presumir de tal cosa. Sería equivocado de parte nuestra. Y aún después del cansancio, hay camino por recorrer. Piensa en esto. Si usted hoy se siente cansado o cansada, no piense que hasta aquí llegó. Y Dios, al igual que Elías, a usted le puede decir, levántate, come, porque largo camino te resta. ¿Sí? Come, levántate y come. ¿Sí? Porque largo camino te resta. ¿Te sientes como Elías? ¿Se siente como Elías? ¿Se siente cansado, cansada, tal vez con ganas de rendirse? ¿Ah? Rendirse nunca. ¿Sí? Pero sí podemos sentirnos cansados. Bueno, tomemos esta palabra que el Señor le dio a Elías en el verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, o sea, por donde debía andar, por tu camino, el que él le había establecido, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Sí? Porque todavía queda largo camino por caminar, largo camino te resta. Oremos